Puede ser que por ahora sea solo antimileísmo y ese antimileísmo no alcance para unificar una personería. Yo la veo muy difícil porque, es más, si te pones a mirar el foco en cada uno, el propio peronismo está detonado. Sí, a ver. Bueno, muy bien, para la gente de YouTube, miren ustedes ahí, en pantalla está por aparecer el... Es tan difícil hacer eso. Está apareciendo ahí un QR que es para que ustedes entren y se asocien finalmente a este contenido que tanto les interesa. Ahí aparece el buenosísimo Pablo Ibáñez. Esta es la columna de Pablo Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo le va, señor? Estaba Bien. pensando... Al señor Pablo Ibáñez hay que pagarle, ¿eh? Sí, sí, claro. Porque es uno de los mejores periodistas de Argentina. El mejor. Bueno, entonces, ¿de dónde te pensás que sale la platita? No voy a decir otra cosa porque se pone No, nervioso. por eso, no sigas con tus elogios. Estamos bien, es el mejor periodista. Sí, mejor periodista de Argentina, hay que pagarle y eso no se paga con los elogios del Pitu. Bueno, así que yo me ustedes siento entran. Yo me siento bastante... ¿Te sentís pagado? Sí, me siento como una especie de... como un ticket canasta. Bueno, no, pero escúchame, el aporte de los oyentes es muy importante. Así Muy que a través de ese QR saben que también estamos en campaña con abuelas. Todo lo que entre en septiembre se va directamente para abuelas, para un reconocimiento y un agradecimiento por la lucha que además nosotros pensamos seguir. Bien, ¿estás de acuerdo vos? Sí, totalmente. Bien. Me habías contado el otro día, me pareció una idea espectacular. Bien. Pero... avisar a los oyentes que todavía están ahí medio perezosos. Están ahí... Me parece que tiene buen tono, Julia, Sí. Para pero usa tu convocar seducción. y para seducir y para persuadir, diría un radical sobre Estoy esa. agarrando. Usa tu seducción. Si te va a No servir. tengo nada para. Yo te digo que sí. No le hagas pedir a Ibáñez. Cuando los escuchaba hablar Sí. de la idea del vínculo con los oyentes, yo contaba el otro día Sí. que fui por primera vez fui al evento de Futu, que fue hace 3 El meses, cumple, sí. los 8 años. Ah, Sí. sí. Bueno, y contaba eso, que siempre había sentido la idea de Futu como algo muy especial, Ajá. ¿no? muy familiar, esa pertenencia. Entonces la primera presencia en un encuentro de Futu fue bastante Sí, particular desde para ese vos. lugar. Entonces lo que veía de ahí y la relación que se construye. Y voy a hacer una comparación odiosísima, pero justamente para incomodarlas a ustedes. A ver. Porque justo hoy, Sí. a la noche, Sí. en Olivos, Ajá. aparecen otros héroes. Sí, el asado. El asado de los La puta que lo de los parió. 87 Es impresionante. héroes, De los 83. ¿Justo un asado, además? que es muy simbólico, me parece que en todo es muy simbólico. Es muy simbólico desde el asado, es muy simbólico desde la convocatoria, es muy simbólico desde el concepto de héroe. Sí. Es muy fuerte la idea del héroe. Y no puedo evitar hacer una referencia que hicimos acá, creo que hace Ajá. 20 días, 25 días, cuando decíamos que Olivos parecía un lugar ultra reservado para la economía. Sí. Porque fíjate lo que es el hilo argumental. El día que se vota en el Senado y que Milei anuncia el veto al aumento jubilatorio, esa misma noche tuvo un asado en Olivos con 20 economistas. Sí, entre para los que estaban esgrimir Sturzenegger, los argumentos. argumentos Sí. fiscales, cuando en realidad el fondo es político. Sí, sí. Y creo que es el dato. El hilo argumental es que empezó como un argumento, si se quiere, de naturaleza fiscal, pero la foto y el asado de hoy con los 87 héroes revela que es un argumento político, porque de fondo lo que ocurría con el veto y con la reforma jubilatoria era que, más allá del costo fiscal, muy discutible, si se podía compensar o no, si tenía otra forma, si rompía o no rompía el equilibrio fiscal, el dato era la debilidad política que podía mostrar en todo caso Javier Milei si no lograba ese acompañamiento en el Congreso. Y me parece que lo que está haciendo hoy es celebrar que en realidad pudo convencer a un pedazo de la casta para hacer su soporte, para hacer su sostén, y me parece además que es el principio. ¿Qué No. corte de carne crees que van a... Vos que tenés siempre algún No, detalle? la última vez ¿Algún que detalle invitó del a menú? comer Sí.
con Macri habían cenado entraña. No sé si le va a dar el presupuesto a Karina para entraña para 87. Entraña para 87. Sí, con Gaby decíamos hace un rato que pasaba María Antonieta y decía, ahí se están zarpando un poco, ¿no? Sí. Porque hay que festejar el veto a los jubilados con un asado. Es impresionante. Eso tiene un rasgo, me parece, simbólico muy fuerte. Digamos, desde el hecho de la celebración. ¡Con un asado! Sí. Pero también este mensaje de las prioridades. Sí. De que en teoría todo se hace en pos del equilibrio fiscal. Sí. Y en pos del equilibrio fiscal puede valer cualquier cosa, pero además con algo adicional que es, eso se hace casi orgullosamente, con cierta épica. Claro, 87 héroes. Ahora, ¿los radicales van a ir? Van a ir todos. Van a ir los radicales. Con los radicales hay que hacer una pequeña historia que me parece interesante para hacer el link con este momento. Una semana antes de verse con Milei en Casa Rosada, estos radicales estuvieron reunidos con Patricia Bullrich. Varios de ellos estaban en las listas de Juntos por el Cambio porque los operó Patricia Bullrich, básicamente el armador de Patricia Bullrich y el jefe de campaña del Interior, que fue el diputado Damián Arabia, que los fue armando y que de alguna manera los termina acelerando este proceso de acercamiento al espacio de Milei. Son los 5 votos que medio que rompen el dique de contención, porque aunque esos 5 votos no eran suficientes para quebrar el número, con los 2 tercios, pegaban el salto y además hicieron que haya otros que se liberen y que, por ejemplo, pasen del negativo al neutro, o algunos que no habían estado que directamente no aparezcan, lo cual abstenciones y ausencias sumaban número y era funcional al gobierno, que finalmente logró casi quirúrgicamente este número de los 87, que había sido el número mágico, porque el 87 era, si están todos sentados con 87 tenés un tercio para frenar el veto. Al final, en los votos positivos, si no me equivoco, hubo 153. Le sobró los 87 para hacer eso. Pero digo, el número de los 87... Porque hay gente que no fue. Porque hay gente que no fue y porque hubo mucha gente que se abstuvo. Claro. Y hubo 20 diputados más, provinciales, los misioneros, los salteños, de Río Negro, todos los armados provinciales, que muchos habían votado a favor y pegaron el volantazo y se fueron a la abstención, y otros que habían estado en una posición de abstención y pasaron a positivo, como el caso de los tucumanos y sanjuaninos. Bueno, los que quedaron más expuestos fueron esos 5 radicales porque fueron a esta reunión, ¿no? Pero hay un montón de otros que hay un terminaron montón, por eso hay 20, ese mismo caminito. Ahora, hay 20 que fueron funcionales en sus movimientos. Y a esos otros, los que responden a los gobernadores, ¿a cambio de qué? Porque acá sacamos, ¿qué fue a Paulón? Que dijo, yo le pido a los diputados que no cambien un voto así por una rotonda. Y lo dijo como 2 veces. Sí. ¿Qué es lo que están dando? ¿Por qué prestan sus voluntades gobernadores que no están recibiendo nada? La explicación de el veto tenía que ver con qué iba a pasar con el presupuesto. Ahora la discusión de verdad empieza con el presupuesto, porque en el presupuesto es donde está la cuestión específica de las obras, que por ahora no estaba. El presupuesto que presentó Milei el domingo, en lo que tiene que ver en las relaciones políticas, hay 2 ejes grandes para leerlo, porque después tenés que empezar a juntar los votos. Uno es la famosa idea de hacer un recorte de $60.000 millones, que es una cifra bestial para las provincias. Hay algunas provincias que representan prácticamente todo lo que recibe de coparticipación federal, algunas provincias del norte. Digamos, no puede ni funcionar. Es imposible aplicarlo. Ya ayer Caputo y Francos en la reunión con gobernadores dijeron, bueno, fue medio una frase de esas grandilocuentes que le gustan a Milei, pero esto es impracticable por lo menos en un año, y puede haber un norte que en algún momento decidan, che, hay que ir bajando esto progresivamente, pero ya eso no puede ocurrir. Por 2 razones, un poco por lo que significa el número puntual, y además porque ayer veía un informe de Fundación Pensar, que es la fundación del PRO, por eso digo, para tomarlo como dato. Si miras los datos cerrados al primer semestre del año, todas las provincias ajustaron sus gastos, en promedio el 24%. Hay algunas como Ciudad de Buenos Aires que ajustó 14%, y hay otras como Santiago del Estero que ajustó 59% sus gastos. Entre las primeros 5
que menos ajustaron están Cava, Misiones, provincia de Buenos Aires y Mendoza, ponele. Y la particularidad es que cabe el 14%, de ese 14%, el 9,6% lo pagan las villas. En reducción de servicios, sacaron reducción de servicios como el Bastor, que son los que destapan las cloacas, atmosféricos, achicaron todas las cuadrillas de barrido, dieron de baja cooperativa. De esos 14, casi, nosotros hicimos la cuenta, casi 8%, 7,6% lo achicaron de la villa. No lo tenía ese dato. Hasta el mantenimiento eléctrico cambiaron. Bueno, es la lógica. La achicaron por todo. Digo que, y eso que mirás Cava, que es la que menos tuvo que recortar progresivamente. Ayer alguien me decía en Cava, bueno, lo que pasa es que venían con algunas medidas preexistentes, entonces por ahí quizá no tuvo que ajustar tanto. Entendamos también que Cava es una de las provincias que viene de antes con números superavitarios, digamos, en el funcionamiento, por lo tanto puede tener más flexibilidad a la hora de reducir gastos. Bueno, pero digo, tampoco es que las provincias vivían un festival y el único que recortaba era la nación. Y además otro fenómeno que es un poco lo que dice Pitu de otra manera. En muchos casos las provincias y los municipios tienen que salir a cubrir lo que Nación nos está el dando. repliegue del Estado Nacional. Sí, claro. Porque si desapareció la mercadería de los comedores. Exactamente. La cubre la provincia. Cuando vos ibas a los comedores de Cava, vos lo sabrás mejor que nadie. Claro. El que aumentó los aportes en su momento era Cava, el gobierno de Cava, lo mismo en provincia de Buenos Aires, lo mismo con los municipios y en todos lugares, en todas las provincias ocurre más o menos lo mismo. Por lo tanto, ahí tenés ese ruido. Y lo que ayer se terminó de ordenar, que agrego un dato a eso, chiquito, que las organizaciones se dieron cuenta en el último tiempo que con Nación es difícil y empezaron a ir a las provincias. Por supuesto. Bueno, porque ya no te viajan de Chaco a la Buenos Aires para reclamar la Petovelo. Te van directamente a la gobernación de Chaco. Bueno, resolvela vos, flaco. También es cierto que siempre ocurrió así. Siempre el primer timbre es el municipio o la provincia. Ahora, cuando vos sabés, ya el del presidente te dice plata para nadie, no hay plata, va a recorte. ¿Para qué vas a ir a perder el tiempo? Ni vas a perder el tiempo. Ni gastás tiempo y pasaje para ir, en todo caso, a pedir al Ministerio de Desarrollo de Capital Humano. Entonces, y el otro dato que arregló ayer, o enmendó de alguna manera Franco Sicaputo, fue el tema de las obras. ¿Qué es el tema central? Sí. Alguien me decía anoche que conoce la relación con los gobernadores, los gobernadores de Juntos y los provinciales van a terminar arreglando lo que sea en la medida que tengan algo de obras. Por ahora eso no está. Hubo una charla ayer. ¿Algo es una rotonda? Es una rotonda. Uno imagina, había un acuerdo en su momento que estaba en la ley base que todas las obras que tenían más de 85% de avances iban a terminar. Sí. Incluso porque había una cuestión de naturaleza económica. Sí, de naturaleza funcional. Vos dejás una obra en 85%, 86%, la abandonás. Y dejás una mole al pedo ahí. Y la perdés. O sí, cuando la querés retomar dentro de 2, 3, 5 años ya tiene un costo mayor. Estaba ese compromiso en la lista de obras, eso no estaba contemplado y ayer Franco Sicaputo le dijeron, muchachos, mándennos las obras que quiere cada uno y lo vamos a ir incorporando. Ajá. Eso puede ser la llave para que haya un número, el número que necesita el gobierno en este caso para sacar presupuesto, que es mayoría simple porque no hay aumento formal de impuestos. Después cuando empezás a ver los datos, y también es simbólico y es fuerte, empezás a ver los datos específicos, hay aumentos de impuestos en lo que tiene que ver con la expectativa de recaudación sobre PBI, por ejemplo en monotributo, por ejemplo en bienes, en ganancias, baja lo de bienes personales, sube un poco lo de retenciones. O sea que ayer la cola pará. Sí. Está subiendo los impuestos, pero a los que menos tienen y le baja los impuestos a los que más tienen. Bueno, así es simple. Es la ecuación que... No es que no hay más impuestos. No, de hecho la previsión de ingresos tiene que ver con la restitución de bienes, de ganancias, la baja de bienes personales, y eso se replica ahora sobre el 2025, que aumenta la proporción de
recaudación a partir en relación al PBI, es decir, van a subir, no modificaron si se quieren las alícuotas o demás, pero va a subir la previsión tiene que ver con eso. Se repite el esquema de bajar impuestos a un sector y aplicárselos a otro sector. Y también ocurre algo similar con combustible. La foto de hoy... Eso te iba a decir, 150% de aumento del impuesto al combustible. Y casi se duplica, y ahí también hay una demanda de las provincias que algo sea más coparticipable porque tiene que tener bienes específicos y más. La foto es esa. Sí. La foto es, hoy Milei va a tener sus 87 votos, necesita 40 más para blindar el presupuesto, porque es mayoría simple, por lo tanto no está tan lejos. Por eso entonces el asado también es estratégico, no solamente simbólico, que en lo simbólico me parece terrible, no creo que a la gente le encante, sino que para adelante está diciendo, bueno, ustedes ahora son míos. Son los míos, eso es lo mío. Ahí va a estar el PRO. O sea, ¿y qué va a hacer el radicalismo? ¿Los va a echar o no a esos muchachos? Ya están suspendidos. Hay toda una discusión respecto al radicalismo que me parece que la foto de hoy también en Olivos, el encuentro de hoy, hay que cruzarlo con lo del radicalismo, porque la sanción que le aplicó la Convención Nacional a la UCR puede ser, en términos ideológicos, absolutamente lógica, ¿sí? Pero no tiene mucho que ver con el hábito habitual que ha tenido el partido, digamos, en el sentido de que varias veces han votado distinto, suelto. De hecho, cuando vas a la ley base... Sí, pero acá hay algo más. Pero cuando fuiste a la ley base, Lustó votó distinto al resto de los senadores, por ejemplo. Sí, me acuerdo. Pero esto no es solo lo distinto, es haberte dado vuelta. No es haber votado distinto al partido, es decir, yo voté de una manera en la primera votación y después voté de otra, con una reunión en el medio. Está claro. Yo lo que digo en ese aspecto... Y un asado al final. Claro. Y un asado al final, que naturalmente la pertenencia, posiblemente lo que estén buscando ellos sea que los echen del partido para terminar de ser celebrados como héroes, digamos, porque puede tener esa referencia. Lo que hay que mirar, digo, indistintamente del comportamiento de ese orden, es que es una decisión donde empieza a cristalizarse una fractura en el radicalismo, que hablamos la semana pasada, porque justo cuando charlamos acá estaba la reunión de los diputados con Milei en Casa Rosada, y si eso empieza a perfilarse como esto que venimos diciendo y que me parece que va a ser determinante de acá por lo menos al 2025, si se van conformando dos polos, un polo mileísta donde los que simpatizan con él van a terminar orbitando a Milei o directamente abrazados con él, y los que están enfrente van a terminar conformando un megapolo que habrá que ver si permite o no la unicidad de una sola oferta electoral para ser competitivo. Pero ¿eso qué sería, Totó? Y eso sería algo que hoy parece muy difícil. Imaginarte a Lustó y a Cristina en un mismo espacio. No parece posible. También hay que mirar ahí el otro factor que tiene que ver con lo que está ocurriendo con el propio peronismo, la aparición de este peronismo que siempre termina siendo minoritario, lo que fue en su momento el peronismo federal de Schiaretti, lo que fue en su momento Randazzo, lo que pudo haber sido en su momento Massa, que termina juntándose en el frente de todos, pero que tiene esa característica de la gran diferencia que podés tener es que el polo Milei, aunque pueda llegar al 2025 con menos volumen, puede estar unificado en una sola oferta. Sí. Y el polo anti-Milei muy probablemente pueda ir en 2 o 3 ofertas. Y es el sueño húmedo de los armadores del gobierno. Y sí. Que la oposición se te fracture y que en esa oposición fragmentada termine teniendo un buen resultado comparativo. Sí. Con el segundo, que pueda sacarle una diferencia importante. Te agrego otro dato que por ahí siempre es una de las explicaciones de por qué los gobernadores prestan su voluntad, bla, 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 y es porque sus electorados están con Milei. Sí. Viste que salió una encuesta de Suban Córdoba ayer a la mañana, que a vos te gustan estas cositas, ¿no? Con muchos datos, sí, bien legibles también, ¿no? Sí. Sobre la opinión pública respecto de Milei. Sí.
Ahí hay un dato que para mí, Sí, a ver. salvo Subán Córdoba, que viene hace bastante tiempo dando una negativa más alta que la positiva. Sí. Y que con la gente no le está creyendo a Milei, como ya está pasando a ser un mentiroso. Ocurre una cosa rara con eso. Subán Córdoba se mete mucho con la, Sí. con la cuestión de la confianza. Pero a mí me lo decía hace bastante tiempo Federico Aurelio algo parecido. Con Milei ocurre que el todo termina siendo más que las partes. Claro, porque Es le preguntás antipolítica. sí. Porque le preguntas por políticas específicas o el comportamiento de Milei, la política económica, la política educativa, Todo la mal. política de salud. Todo es negativo, todo está 60-40 abajo, Pero Milei 70-30 abajo. Pero después lo miran a Milei como una. Hay como si una, la gente hay está como en un una- hay como un desacople entre lo que significa Milei y eso solo se explica por una cuestión de. Algunos dicen expectativa. A veces me parece que hay una idea también de resignación. De que llegaste hasta acá, que votaste más Sí, o menos sí. esto, que van 9 meses y que es un baile que te metiste. Y hay cierta idea con eso. Yo miro dos datos Sí, a ver. al margen. Un dato es un informe reservado que creo que en algún momento te conté, que circula, casi que la consultora lo presenta... ¿Clandestinamente? no clandestinamente, pero reservadamente, Sí. no se publica. O sea que no me puedes decir que Se hace con datos de Sheila Wilker, Ajá. pero circula entre algunos, lo hace un consultor básicamente, cuyo nombre no voy a dar porque es asesor, entre otros, del gobierno libertario. Y muestra un dato para mí interesante para seguir, es el que muestra el voto arrepentido. Bueno, Y empieza a aparecer con un volumen importante del orden del 15-16% el voto arrepentido de Milei. 15, 16. Sí, está sobre 15-16, vendría a ser sobre los 55 que sacó en el balotaje, calculás son 7-8 puntos. Te ponen el 48, te ponen el 47 todavía, ¿sí? Pero, como todo, cuando uno mira los procesos de la opinión pública, tenés que ver la película. Claro, que claro. Empieza La una inercia. tendencia de baja. Y el otro dato que ayer yo lo contaba... Le mandamos un saludo a la cuenta Arrepentidos de Milei, que se abrieron la cuenta el día 1, y mucha gente se reía que decía, escúchame, no está funcionando porque no hay arrepentidos. Es cierto que hubo un momento donde parecía un techo imperforable, ¿no? Sí. Lo cual era de locos, porque te están subiendo todos los precios, está todo de repente, se puso muy mal, y sin embargo no había arrepentido de Milei. Empieza a verlos. Sí, empieza a hacerse pronunciada la tendencia, que habrá que ver Sí. qué profundidad tiene y cuánto se consolida. Y te lo marido con otro dato, que este dato sí lo puedo contar, que es de Circuito de Pablo Romá, que él viene midiendo también 3 grupos: núcleo duro de acompañamiento del gobierno, núcleo blando, que son esos que pueden compartir algunas cosas pero que no terminan de ser Sí. de acompañamiento total, y núcleo opositor. El núcleo opositor se disparó a 43, 44, queda Durísimo, en ese además. número, es lo que decimos nosotros, que por más que en un momento hasta haya una bonanza económica, es muy difícil que esos sectores Sí, sí. ideológicos y culturalmente terminen acompañando a Milei. Pueden tener 1000 diferencias. Posiblemente sea parecido a lo que ocurrió en su momento con el menemismo. Sí. Que hasta los sectores que tenían una mejora de su vida nunca fueron Menemistas. o nunca terminaron acompañando al menemismo. Acá también se da un dato de la caída del núcleo duro. El núcleo duro, que en un momento fue 43, Ajá. post mensaje del 1 de marzo, que me parece que es un dato importante. Para el y núcleo es- duro anti. No, el núcleo duro Pro Milei. pro Milei. Sí. Arrancó 43, empezó a caer. Sí. En marzo sube a 44 y ahí hay que mirar Sí, ¿qué pasó? el mensaje a la asamblea. Ah. El mensaje a la asamblea, que lo que hay que leer ahí, para mí, en el mensaje a la asamblea, que fue un Milei que venía, que parecía que iba a romper todo, pero ahí apareció un Milei dialoguista. Pacto de mayo, hagamos acuerdo, hablemos. ¿No fue de espaldas al Congreso el mensaje de la Asamblea? No, esa fue la asunción. Ah, Esa fue la asunción. Empieza a caer la asunción y el mensaje aparece con el Pacto de Mayo. Aparecía otro Milei, que después tampoco se verificó porque el Pacto de Mayo terminó siendo no solo en julio, sino también una especie Sí. de decálogo de buenas como si a la intenciones. gente le gustara un poco más el dialoguismo que la... Que por lo menos no quiere alguien que rompa todo, porque en esa decisión del romper todo termina existiendo este fenómeno de que a mí también me rompe. claro, puede ser que que genéricamente Milei me parezca que es el indicado para hacer determinadas cosas, pero lo que hace Milei individualmente lo termina compartiendo, el todo y las partes, lo que decíamos hoy. Ayer en un Y ahora Pará. se dio una caída, el duro,
a un histórico según circuito del 31%. La caída más pronunciada de todo el ciclo. Del 42 al 31. Del 43, después bajó un poco, subió al 44 y ahora está casi en el 30% ese núcleo duro. Y eso me parece que también hay que empezarlo a leer en la clave del asado de hoy en Olivos, del acercamiento con los radicales, de que por momento también cuando empieza a flaquear un poco la relación con la opinión pública, lo que te sostiene es la política. Entonces, tenés que encontrar algún punto de acuerdo para tener los votos. Claro, y esos lo que votos pasa se van es que logrando de determinada vos esa manera. opinión pública la convenciste un poco diciendo que vos ibas a ser antipolítica. Bueno, entonces después te juntás en un asado con radicales, ese es el karma. agradeciendo un veto al aumento de los jubilados y estás medio jodido sostener ese relato. Es menos, perdón, si lo mirás como vos lo describís, es menos tóxico para Milei, que expresa eso, que para los radicales. ¿Y sí? Si los radicales son los radicales. Claro. ¿Quién espera algo de los radicales? Por eso en esa negociación, el que es claramente ganador es Milei. Y lo que me parece que termina logrando, y ahí me parece algún mérito del armado de Bullrich, que en algún momento los ayudó para que estén en las listas, para que estén jugando, para que tengan protagonismos, y ahora está pasando un poco esa factura, y porque todos están pensando en un sistema político que va hacia una ultrapolarización y donde vas a tener que elegir 2 lugares en el mundo, y claramente están absolutamente más cerca de Milei. No tienen una cuestión de pruritos de en todo caso formar parte de ese sistema. En cuanto a los datos, ayer escuchaba una entrevista a uno de los directivos de Suban Córdoba que hablaba de unos focus group sobre el núcleo duro de los mileístas, y que decía que lo que había bajado es la intensidad de la defensa de Milei, que ellos notaban que meses anteriores, cuando alguno de los que estaba en la mesa hacía una crítica a Milei, el resto se le tiraba encima de una manera de no, y defendiendo al presidente, y que lo que le viene pasando en los últimos tiempos es que ya no se le tira encima, sino bajan la cabeza no dicen nada, y que es el cuarto mes consecutivo que para ellos en sus mediciones es el cuarto mes consecutivo que la imagen baja. Bueno, esto que decís vos, yo te decía hoy que había una idea de expectativa, algunos hablan de expectativa y otros hablan de resignación. En un momento ya llegaste hasta acá, te metiste en este baile y te queda por delante. El otro día alguien del peronismo me decía, y esto es lo que viene, porque es mes 9 de 48. Entonces, es mes 9 de 48. Y lo dice alguien muy cercano a Cristina, como diciendo también, olvídense muchachos, esto termina mal. No, esto termina en el 2027. Toda la idea del juicio político, pero por supuesto, qué sé yo. Pero es que la idea del juicio político, ¿quién es de está Moreno? Bien, está bien, pero es un mensaje que a veces queda difuso en la idea, y que también subyace ahí la idea de una crisis que pueda derivar, y la percepción es que no, la propia Cristina está mirando de que no. Esta foto de que no. Ahora, pero pará, porque vos me hablaste a alguien del PJ. Que la imagen de Milei está cayendo y a la gente le está creciendo menos, que hay un núcleo duro que lo rechaza por completo, que estarían dispuestos a votar cualquier cosa que no fuera Milei. Y sin embargo, todo eso está muy desordenado. Claro. ¿En qué anda esa oposición? Siempre las oposiciones se atomizan. Siempre las oposiciones se atomizan. Mientras que los electorados solamente dicen, organícense. Elijan uno, yo voy y voto, Bueno, también, pero vos dijiste... Y después no son capaces de eso. ¿Vos imaginarías una foto donde estén Cristina, Lustó y Pichetto? No. Es lo que deberían hacer. Bueno, no. Porque también hay disputas anteriores, hay tensiones históricas, pertenencias distintas, y además cuando posiblemente ese 44 opositor ultra Milei coincide en la oposición a Milei, pero no tiene una mirada necesariamente amable sobre Cristina, o no tiene necesariamente una imagen amable sobre Pichetto, sobre Lustó. Por lo tanto, siempre las oposiciones se atomizan. Y acá vuelvo a una idea que hemos hablado. En general, funciona a partir de la demanda. Cuando hay una demanda de cambio, esa demanda de cambio puede hacer que la política opositora se ordene. Ocurrió en el 2015. Nadie en el 2015 pensaba 8 meses antes que se podían juntar el radicalismo, la coalición cívica y Macri. Y ocurrió. Y fue una, si se quiere,
había un motor de una demanda social y una demanda de los sectores de poder para terminar con el peronismo, y hacia allí funcionó, digamos, esa demanda. Entonces, puede ser que por ahora sea solo antimileísmo y ese antimileísmo no alcance para unificar una personería. Yo la veo muy difícil porque, es más, si te pones a mirar el foco en cada uno, el propio peronismo está detonado. Sí, a ver. El propio peronismo está en una crisis. Contanos de eso. No, bueno, hubo el jueves pasado una reunión que pasó medio abajo del radar, Sí. que fue una reunión que tuvo Quintela con Máximo Kirchner. Ah, mira. Quintela es el único, a mí me dicen que en las próximas horas, lo cual puede ser un dato, Sí. va a ser un trámite medio formal que existe en el peronismo, que si querés ser candidato tenés que ir a pedir número y color. Tenés que decir, che, yo quiero ser candidato. Un ritual de ser candidato es ir a hacer reserva de nombre, de color y de número de lista para una eventual interna. ¿Por qué puede ser relevante esto? Porque cuando vos das ese paso, más allá de Quintela ya dijo que quería ser presidente, Del PJ. cada movimiento que das es un poco más cara tu bajada. Es un poco más cara tu negociación para la posibilidad de bajarse. Y hay un dato que para mí es interesante en ese contexto. Lo que dice Cristina, y genera bastante tensión, es que el peronismo no tiene que tener como presidente un gobernador. ¿Por qué no? Porque un gobernador pone que su actuación como gobernador se convierta en un pase de factura para todo el peronismo. Lo dicen con Quintela porque es el que está en la cancha. Entonces dice, che, tu gestión textual la frase es, queremos un presidente del PJ que es gobernador de una provincia que está en default y que sacó cuasimonedas. Es la mejor oferta que puede dar el peronismo. Ese debate, esa postura que está expresando el mundo Cristina, está sobre la mesa. Ahora, ¿es sinceramente ese argumento o en realidad es un argumento? Yo creo que es un argumento. Porque quieren que alguien más esté. Yo creo que es un argumento que si lo mirás desapasionadamente puede ser razonable. ¿Qué es lo que vos querés expresar? Pero ¿quién tiene el peso suficiente por fuera de los gobernadores para ser el presidente del PJ? Lo que dijo Cristina, yo no sé si lo conté acá la semana pasada. Contalo de vuelta. Lo que dijo Cristina en su momento fue, hubo un delegado de Cristina que fue a hablar con una senadora, que es Florencia López, que es senadora por La Rioja, a decirle que un poco fuera esto, ella. Un poco esto. No fue a decir que fuera ella, en realidad le fue a decir, nos parece mejor que sea un dirigente joven, poco conocido, que pueda hablar, que pueda tener protagonismo, como salir de todas las figuras más conocidas. Es como una forma de decir que no sea un gobernador. Sí. Yo me anoto. Otra forma más de decir que no sea un gobernador. Otra forma más de decir que no sea un gobernador. Florencia López le dice, no me podés venir a decir eso, que yo soy senador por La Rioja, más allá de que no entró por Quintela, porque entró por Casas, que es el gobernador anterior, hay una lógica de pertenencia. De alguna manera lo que le fueron a decir, che, que sea un riojano, sí, pero que no sea Quintela. ¿Pero eso es para joderlo a Quintela o es para hacer algo en la mitad? Bueno, vos estás pensando que la política es toda bondad. No, es bondad. no. Bueno, es una forma, cuando vos tenés a alguien enfrente y no te gusta, buscar los argumentos para deteriorar ese protagonismo o esa postulación. Lo que digo que puede ser que objetivamente alguien considere que es válido el argumento de decir, che, nos conviene que sea un gobernador y que cada vez que el gobernador pase algo en la provincia, digamos, ese es el presidente del PJ. Sí. Cada vez que haya un quilombo en un municipio de cosas, digan, no, el presidente del PJ tiene... ¿Sí? Esa es una discusión. Pero después está de fondo cómo te ordenás, porque siempre en una variable aparece un nombre, o tiene que aparecer un nombre, o tiene que aparecer un acuerdo. Y todo acuerdo requiere de que alguien al final sea la carita que diga, este es el personaje que nos tiene que unificar, o este es el personaje que nos vamos a enfrentar. Quintela viene diciendo que si es Cristina, él se baja, y ha sugerido por ahí, creo que... Pero si es alguien de Cristina, no. Si es alguien de Cristina, no. Y ha sugerido también, si hubiese sido, pero ya Kicillof no, dijo que no quería, si hubiese tenido intención Axel de serlo, él en todo caso hubiese sido. Terminás en una especie de número chiquito, porque ¿cuántos gobernadores del peronismo tenés? 5. Claro.
Pues entre esos 5, Gildo no quiere ser porque ya Axel avisó que no. Ya lo fue aparte Gildo hasta hace poco. No, él es presidente del Congreso. Del Congreso. Sigue siendo el presidente del Congreso. Quiero decir que ahí, cómo se ordene eso, que puede parecer poco relevante, también va a definir sobre todo el involucramiento de Cristina en todo este juego, y evidentemente está haciendo esas gestiones, por lo menos para que haya una figura que unifique eso. Lo que pasa que va atado a la crisis también del PJ bonaerense. Este viernes hay un acto de Máximo en Atenas, único orador, y hasta hoy, martes, no estaba invitado Axel Kicillof. Pitu me libera de hacer ningún comentario al respecto. Digo, hay una situación ahí un poco rara, digamos. Sí, hay una es insoportable, lo voy a decir yo. Es un suspiro cansado de alguien es que insoportable. Hay una cosa que lo decimos siempre, las internas de la dirigencia los alejan muchísimo de sus representados. Sí. De la gente que necesita ser representada. Porque yo lo hablo con la gente, cuando vos ves que se están peleando, no hay nadie ni siquiera que diga, tomo partido por no, tomo partido por... La gente dice, no, ¿cómo que se están peleando? Nos gobierna Milei, no puedo pagar el boleto del bondi. ¿Se están peleando, real? Bueno, eso es lo que pasa, en la práctica es lo que está ocurriendo. Sí, hubo un acto el fin de semana de Axel en la costa, sí. El reproche sobre ese acto, y a Che no le invitaron ni a Cristina ni a Máximo, siendo presidente del partido. Hace un acto ahora Máximo el viernes. No invita a Axel. Y hasta ahora, por lo menos, no está invitado a Axel, y es el único orador. Ya avisó que es el único orador. Es el único orador. Yo aviso que soy el único orador. Es decir, por ahí te invito, te mando un mensaje, pero sabés que tenés que venir a aplaudir, digamos. Ahora, entonces hay todo un juego ahí un poco de ir levantando las tensiones, que por lo menos lo que hoy es su último día para que haya convocatoria de elecciones en el PJ de la provincia de Buenos Aires, que Máximo es el presidente, pero que tiene mandato hasta marzo del 2025, por lo tanto no va a ocurrir, o da la impresión que no va a ocurrir. Axel fue al acto de Cristina del sábado. Sí, pero después tuvo el acto el viernes, lo de Cristina. Fue el viernes, pero después tuvo el acto en la costa, donde dijo esta frase que venía administrando: no volver mejores, sino mejorar para volver. Que son esas frases que por ahí generan... hacen ruido al otro. Hacen ruido. Yo no sé si hace ruido al otro porque se le ocurrió. Pero escúchame, porque se le ocurrió al otro una idea mejor que vos, una frase mejor, o porque sí. Pero si volver mejores era de Alberto. No, y en su momento le había molestado a Cristina porque era volver mejor, ¿y qué? Volver mejores era del Frente de Todos, pero bueno, digo, ese pero juego... Está bien, pero le había molestado a Cristina el volver mejores. Le había molestado a Cristina el volver. Claro. Sí, le molestó a Cristina porque derivaba de una frase... Puedo contar la interna. Derivada. Porque acá no hablamos de interna. Porque esa definición se tomó en una mesa en donde estaban integrantes, por ejemplo, de organizaciones sociales que habían desplegado alguna bandera que decían: nos duele lo que falta. De ahí sale el volvamos mejores. Claro. Pero es que además en sí mismo también se comprende que sea ofensiva. Porque te está diciendo, vos fuiste un poco choto. Claro. Hay que volver mejor. Aparte, Alberto. Bueno, después también hay un proceso que es razonable también, que si querés volver tenés que volver mejor, porque si te fuiste, es por porque algo te fuiste. También hay una lógica ahí. Y ofendió mucho el mejorar para volver. No digo que... Ahora cualquier cosa, la verdad, mira, como una si fuera por eso, acá tendríamos que estar los tres peleados todo el día. Gaby, vos me dijiste. No te olvides que en su momento generó ruido el tema de las nuevas canciones. Sí, claro que me acuerdo. Entonces digo, hay como una hipersensibilidad con eso. Que está en lo importante, ¿no? La hipersensibilidad está en lo importante. No, está ahí, que de fondo tiene que ver con cómo se ordena la jefatura interna. Y no parece haber, porque en el medio también empezás a tener fugas, porque en el medio tenés algunos intendentes, ya hay 4 o 5 intendentes que están... ¿Se fugaron a dónde? Sí, que están cansados. Muy cerca de Schiaretti, van a terminar... Digo, ahí intendentes de lo que hoy es Unión por la Patria, que sea Sujarchuk, de Escobar o Zamora, de Tigre o Grey, de Esteban Echeverría, ya están charlando con un espacio que sea peronismo. Que no es ni Axel ni Cristina. Pero es como dice Ducatensel, querés jugar al ajedrez sin la reina. Bueno, lo que pasa ahí que son sectores que hacen una tarea para mí muy difícil, o tienen una expectativa muy difícil, que es que Axel tenga algún margen de autonomía. Si no con Cristina,
Con la cámpora. Entonces, es decir, lo segundo es más posible que lo primero. Lo segundo sería una gestualidad. Y yo creo que lo que va a ocurrir lo segundo. Alguien le dijo, vos lo que tenés que hacer es castigar a uno que tiene una conducta desafiante con vos. ¿Cuál era la comparación que hacían cuando, por ejemplo, estuvo la renuncia de Guado con Alberto? Que después retroactivamente decían, bueno, en ese momento una decisión de poder hubiese sido aceptarle la renuncia a Guado. Bueno, que Axel tenga una actitud esa. Da la impresión que Axel está en otro plano en eso y que no quiere meterse en esas discusiones y que va atravesando ese proceso como puede. Uno podrá decir, como vos, más pensando en la gestión, que es la prioridad, pero la política siempre te está comiendo los garrones, siempre va de atrás, siempre te incomoda, siempre te marca la cancha, y muchas veces cualquier definición política, por ejemplo de Máximo, va a ser más ruido si tiene como foco a Axel que si tiene como foco a Milei. Es muy endogámico ese vínculo. Al mismo tiempo Cristina está peleándose con Milei y Milei con Cristina. Eso es bien interesante y se vio mucho esta última semana, ¿no? Sí. Con ella, después él contesta y ella manda la carta, él contesta, ella vuelve a contestar. A mí me parece que hay como una dinámica que es por arriba. Sí, hay una dinámica de una polarización que parece ser conveniente para ambos. Claro. Habrá que ver quién gana, para cuál de los dos termina siendo más conveniente. No, claro, por eso están dando una discusión de ideas también, me parecen los dos, ¿no? Bueno, por eso digo, puede ser una discusión de ideas que por un lado polarizamos, pero ¿quién gana? Bueno, pero volvemos al punto que decíamos hoy. Si vos polarizaste, si vos tenés dos polos, dos armados, y Milei logra unificar todo lo que lo entorna y Cristina no logra unificar todo lo que lo entorna, te quedás con un pedazo del núcleo opositor, porque va a haber otros espacios opositores que no van a formar parte de ese esquema, y el beneficiado final es Milei. Es una discusión un poco... ¿No es parecida a la del 2017? Es la misma foto que el 2017, con una expectativa, que creo que ya lo hablamos, con la expectativa que el 2017 funcionó para medir cuánto tenía cada uno. Claro, es eso. Cada uno dijo, bueno, yo tengo 33, yo tengo 38, en el 2019 nos sentamos, yo saqué 38, vos sacaste 5,5 Massa o 7, no me acuerdo cómo sacó Massa, bueno, ahí eso somos, yo tengo este pedazo, vos tenés ese pedazo, lo juntamos. La matemática dio casi perfecta en aquel momento para los números. No, 11 sacó Massa, 11. Porque había sido 38. El que sacó menos 5 era Randazo. Claro, 5,5 terminó sacando Randazo. Bueno, ese es el proceso que hoy parece metido el peronismo y que hay que cruzarlo claramente con lo que ocurre con los radicales para ver cómo se van ordenando esos espacios. Para cerrar con esto, y es un tema que le gusta mucho a vos y le gusta mucho a Gaby sobre todo, hubo ayer lista de la AFA. Ah, sí. Autoridad de la AFA. ¿Terminó? ¿Cómo no me gusta? No, porque por ahí tiene cosas para opinar ellas dos, pero que no. Nos quisieron operar el otro día con un recorrecito. Sí. Y al final el del Pitu le pasó por encima. Claro, sí. Yo tenía que salir con la de el único dato que hay que tener en cuenta es que se hace el cierre. Si vos mirás en un detalle, como en algún momento hablamos justamente del Assad, si mirás un detalle fino, en la lista del Chiqui hay dos grandes ausentes, que son Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba. Estudiantes de La Plata de Verón, Talleres de Córdoba es fácil. Son dos actores que en el razonamiento grande de Milei aparecen como sus figuras a favor de algún proceso de privatización del fútbol. Se termina de cristalizar eso, se termina de avanzar con eso. Habrá que ver al final. Tiene que haber en teoría asamblea el 17 de octubre. El dato que yo tenía que todavía no se dio o no se verificó, por ahí no ocurre. 37 no. No, que haya una apelación por parte del gobierno respecto a la convocatoria de estas elecciones por una objeción que hubo al reglamento y que eso termine embarrando un poco más la situación del AFA, que tiene derivaciones políticas, porque ahí aparece jugando con mucho protagonismo Riquelme como número 2 de el Chiqui Tapia, aunque yo no sé si vos en algún momento hiciste política en fútbol. Sí. En la barra. Yo fui, mentira, no voy a decir. Soy amigo de los pibes y no tengo problema en decirlo.
No nos meta más en quilombo. Yo me crié jugando a la pelota con chicos del barrio. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que diga? Sí, fui fiscal de la lista de Riquelme en la última selección de Boca. Bueno, no, lo que quiero decir es esto. En general, Eso fui fiscal. en la política de los clubes... La política de los clubes es muy difícil traspolar las pertenencias políticas. Vas a Boca y se te junta un radical con uno del Perón, con un periodista, está todo mezclado. Digo que de fondo aparece esta idea, como grande rasgo, lo que es un sector más vinculado a no-SAD y otro sector que aparece coqueteando muy chiquitito más intensamente el pro-SAD, ¿no? Con la idea de la privatización. Lo que decía, lo que Verón le dijo a su gente, está haciendo recorridos por La Plata, reuniones y cenas con socios del fútbol, de estudiantes que no quiere SAD, que no tiene ni siquiera sistema alemán, que es 51% del club, pero que va a haber alguna intervención de naturaleza privada. Antes de fin de mes, según lo que a mí me dijeron, va a volver Forrest Gillett. ¿Te acordás quién es Forrest Gillett? Un inversor yankee que tuvo en su momento en Liverpool. Claro. ¿Ese te acordás? Como es el de la Tarasca. Ese es el tipo que vino en su momento. ¿Y qué quiere comprar Forrest? Ese momento vino acá a poner plata en Independiente, se fue fascinado con estudiantes y ahora está avanzando en negociaciones con estudiantes para poner. Lo que no le encuentran es la forma medio jurídica para ver cómo ingresan. Porque si no es SAD y no hay ningún parte de privatización, hay que ver cómo viene un tipo a poner 100 palos, como dice que quiere poner, qué garantía tiene él de que esos 100 palos los va a recuperar de alguna manera. Entonces ese es el formato que tienen que encontrar. No sabe que no existe esa garantía en el fútbol argentino. No. ¿Sabés los que pusieron palos en el fútbol argentino nunca la recuperaron? También hay que decir. Va a existir, no es que va a existir. Nadie va a venir a enterrar 100 palos donde sea sin tener alguna garantía que lo va a recuperar. Muchas gracias, Pablo Toto Ibáñez. Hasta el martes. Nos vemos. Futurock. Un mundo ideal.